Hola, cuando Jesús entra en la vida de las personas, todo cambia para bien. Los problemas los aprecias como oportunidades para aprender. El sufrimiento lo vives aferrándote de su mano y las alegrías son doblemente satisfactorias. ¿Conoces a Jesús? ¿Esperas encontrarte con Él cuando venga a buscarnos a este mundo en su segunda venida? Te invito a encontrarte con Él ahora mismo en este programa. Vamos a conocer alguna manera en que el Salvador de la humanidad transformó una vida. Acompáñanos y por supuesto dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Corona llevó, azote sufrió, burla y traición le hicieron llorar. Su vida dio por ti y por mí. ¿Podrías rechazar tal semejante amor? Solo en la cruz, muriendo Él está. Mira sus ojos, Él va a llorar. Y aquel que le hirió, Él ya perdonó. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Podrías verlo y llorar, sabiendo que es por ti. Le dirás que aún no puedes entregarte a Él. Aún piensas que sin Él puedes vivir. Cristo está aquí con sus brazos de amor. Cierra los ojos, con tu corazón lo verás. Depende de ti, Él ya todo entregó. Podrías rechazar tal semejante amor. Podrías verlo y llorar, sabiendo que es por ti. Y decirle que hoy tu vida no estás listo a dar. Aún piensas que sin Él puedes vivir. Podrías verlo y llorar, sabiendo que es por ti, muriendo por ti. Y decirle que hoy tu vida no estás listo a dar. Aún piensas que sin Él puedes vivir. Cristo está aquí con sus brazos de amor. Podrías rechazar tan semejante amor. Oh, ¿cómo puedes tú decirle no a Jesús? Hola queridos amigos, es una alegría poder compartir con ustedes a esta hora la palabra del Señor. Vamos a compartir una serie de estudios sobre el encuentro de Jesús con personas cuyas vidas fueron transformadas. Esperamos que
estos estudios puedan tocar sus vidas para vida eterna. Hagamos una oración para iniciar. Querido Padre que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de abrir su palabra. Permita, oh Dios, que las personas que están escuchando, tú puedes hablar a sus corazones y puedan entender cuál es tu plan para sus vidas. Acompáñenos, oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. A esta hora, queridos amigos, yo quiero hablarle de un hombre que se encontró con Jesús. El Señor Jesús, cuando vino aquí en la tierra, Él definió su misión en Lucas 19, el versículo 10, y dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, caminaba buscando a las personas que necesitaban la salvación. Por esto, yo quiero abrir la Biblia en Juan, el capítulo 3. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que haces si Dios no está con él. Así que Nicodemo se acerca al Señor Jesús. La Biblia dice que él se acercó de noche. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal, ¿no es cierto?, de la sinagoga, un príncipe de la nación judía. Nicodemo, un hombre probado, intachable, escrupuloso en la obediencia de la ley de Dios. En el tiempo de Nicodemo, si preguntamos a alguien si Nicodemo iría para el cielo, la gente diría: si Nicodemo no va al cielo, nadie más iría. Sin embargo, encontramos aquí a Nicodemo enfrentando un conflicto interno en su corazón, un conflicto de emociones y de tradiciones religiosas. Sin embargo, vemos cómo Jesús habló con Nicodemo con la pregunta que él vino a hacer a Jesús. Pero yo quisiera comentar con ustedes el versículo 3. Jesús responde a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una respuesta extraña para Nicodemo. No es eso lo que Nicodemo esperaba. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús cortó la conversación? No tuvo tiempo de hablarle otras cosas con Nicodemo. Simplemente Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Nos hacemos la pregunta. Cuando vemos en el capítulo 2, Juan capítulo 2, el versículo 23, encontramos la razón, porque dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otra palabra, el Señor Jesús sabía lo que estaba detrás de la conversación de Nicodemo. Sabía que lo que él necesitaba. Por eso Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, versículo 4, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió él. Nicodemo estaba pensando como un hombre que conocía muy bien la ley, un hombre intachable,
y que Jesús le dijera que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo estaba pensando, ¿qué más podría yo hacer? Oh, queridos, la primera lección que podemos sacar aquí es que Dios respeta la búsqueda legítima de cada ser humano y nos invita a venir a Él con nuestras preguntas sobre la salvación, sobre la Biblia. Y eso es lo que hizo Nicodemo. Jesús te invita a acercar a Él en busca de respuesta. Y Nicodemo vino a buscar respuesta a Jesús. Pero como Jesús sabía lo que él necesitaba, Jesús le dijo que él tenía que nacer de nuevo. Nicodemo estaba pensando en hacer cosas. Porque Nicodemo representa a muchas personas que entienden que la salvación puede alcanzar por las cosas que hacemos. Y es más, hay personas que dicen, yo soy buena persona, soy honrado, ¿para qué necesito a Cristo Jesús? Aquí Jesús nuevamente responde a Nicodemo en el versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y de Espíritu. Queridos amigos que me escuchan, es necesario aceptar la gracia de Cristo Jesús para poder alcanzar la salvación. La salvación no se consigue por lo que yo hago. La salvación no se consigue por bueno que soy. La salvación solo viene a través de Jesús. Una vez alguien preguntó al gran científico Lord Kelvin, le preguntaron, Señor Lord, ¿cuál ha sido el mayor descubrimiento que usted haya hecho? Y él dice, he descubierto que yo soy un gran pecador y que Jesús es mi gran y suficiente Salvador. Nacer de nuevo. Podemos acercar a Jesús con dudas, con nuestras preguntas. Él nos recibe como recibió a Nicodemo. Sin embargo, la segunda lección es que nosotros también debemos responderle al Señor Jesús cuando Él nos da la respuesta. Debemos tomar decisiones. Y no hacer nada, estamos tomando decisiones. Pero no es lo que Nicodemo hizo. Nicodemo estaba juntando información para tomar una decisión informada. Necesitaba Nicodemo nacer de nuevo. Nicodemo preguntó, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor decía a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento que habla Jesús es un nuevo nacimiento que viene desde arriba y solo puede ocurrir a través del Espíritu Santo, no por los conocimientos que tenemos. Y Jesús rápidamente le dijo a Nicodemo en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Decía Jesús, seguía diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sabes, queridos amigos? Una niña conversó con su profesor de que un gran pez había tragado a un hombre. Y el profesor dijo a la niña, físicamente es imposible que una ballena puede tragar a un hombre, aunque la ballena
Es un mamífero muy grande, pero su garganta es muy pequeña. Físicamente es imposible tragar a un hombre. Y la niña seguía diciendo al profesor, sí, el gran pez había tragado a Jonás. El profesor ya estaba enojado con la niña. Entonces la niña dice, bueno, cuando yo llegue al cielo, preguntaré a Jonás. Y el profesor dice, ¿y qué tal si Jonás se fue al infierno? La niña dice, entonces usted, profesor, lo preguntará él. La niña tenía claramente la esperanza de que un día los que creemos en el Señor tenemos vida eterna. Y mis queridos amigos, eso dice Jesús. Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Amigos que nos escuchan a esta hora, muchas personas intentan salvarse a través de las buenas obras que hace. Muchas personas creen que por ser personas honradas y moralmente aceptadas en la sociedad no necesita a Jesús. Lo que Jesús decía a Nicodemo, tú no puedes alcanzar la salvación por las cosas que tú haces. Porque la Biblia dice que nuestro corazón es perverso, es corrupto. ¿Quién puede conocerlo? Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso necesitamos la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Aquí en 1 de Pedro dice en el capítulo 13, el versículo 9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Dios quiere que todos puedan proceder a arrepentimiento y ser salvos. Amigos queridos, hay personas, por ser buenas personas, y creen que uno es pecador solamente cuando cometen pecado. No, querido. Nosotros cometemos pecados porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso Jesús lo dijo a ese hombre honrado, escrupuloso en la obediencia de la palabra. Él mismo se quedó asombrado que Jesús le dijera a él que tenía que nacer de nuevo. Si tú eres alguien que cree que puedes alcanzar la salvación por las obras, por lo que tú haces, estás tratando de hacer cosas imposibles. Solamente Jesús tiene la solución para el pecado. Y Jesús viene para salvarte a ti. Porque este mundo va a ser condenado. Aquellos que no aceptan a Jesús, que no aceptan la gracia de Cristo Jesús, ya dice la Biblia, está condenado. Pero para eso vino nuestro Señor, para poder salvarte a ti y salvarme a mí. Y dice aquí en el versículo 19, este mundo va a ser condenado no porque Dios quiere, porque aquí dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La única manera que un ser querido, que un hijo de Dios puede ser condenado, es no habiendo aceptado la luz que es Cristo Jesús. Nicodemo vino de noche a conversar con el Señor. Tenía vergüenza de encontrar con el humilde maestro, él siendo un hombre renombrado en la sociedad. Pero Jesús le dijo a él que tenía que nacer de nuevo. La pregunta que yo te hago, ¿te quedarás en la oscuridad? ¿Te quedarás en la situación en que estás?
o abrirás tu corazón para recibir la luz que es Cristo Jesús. Y yo quisiera esta mañana hacerte un llamado y decirte que solamente la salvación lo encuentra en Cristo Jesús. Y si estás viendo aquí en la pantalla, no es por casualidad. Jesús quiere que tú nazcas de nuevo. Y ese nuevo nacimiento solo lo hace el Espíritu Santo en su vida. Yo quisiera orar por ti a esta hora. Amado Padre que está en los cielos, gracias por hacernos acordar que los buenos actos que hacemos, siendo buenas personas moralmente, no puede quitar la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Para eso envió a su Hijo amado Jesús y murió en la cruz del Calvario. Oh Padre querido, te damos muchas gracias, porque al final de esta historia, Nicodemo, cuando vio a Jesús colgado en la cruz, él entregó su corazón. Es posible que aquí a esta hora hay un amigo, una amiga que está mirando. Te pedimos que tu Santo Espíritu también pueda tocar su corazón y pueda nacer de nuevo para el reino de los cielos. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Cuán dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré, con nadie tener podré. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.
Amén.